Creo que somos a la religión a la que más palo le dan. Nosotros, los católicos, contra el mundo. El caso de los satánicos, porque ellos van detrás del cuerpo de Cristo, de esa hostia consagrada. A Dios lo que más le molesta son los tibios. Que yo creo que el Señor nos está haciendo un llamado muy fuerte, ¿no? A decir, bueno, ¿estás o no estás? Ajá. Y que el enemigo sabe que si se baja un sacerdote, se baja por ahí unas 1000 o 2000 almas, las logra separar de Dios. Bueno. Nadie admira a un tibio. Realmente lo que admira es la gente que tiene la valentía de hacer las cosas de manera diferente, que hoy por hoy es seguir a Jesús. Bienvenidos a Emanuel, Dios con nosotros. Aquí compartimos testimonios que transforman vidas y conversaciones reales sobre la fe. Suscríbete y acompáñanos en este camino. Bueno, hola a todos, bienvenidos a Emanuel, que significa Dios está aquí con nosotros, Dios siempre con nosotros. Hoy nos acompaña Pipe. Bienvenido siempre a este programa. ¿Cuál es tu mayor motivación en hacer este programa, Pipe? Dentro de mi camino de formación, algo que me he dado cuenta que nos está pasando mucho a los católicos es que somos muy tibios, por no decirlo fríos. ¿Sí? Es decir, realmente nosotros no sentimos con el corazón nuestro amor hacia Dios. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos muy poca formación. Sí, eso me he dado cuenta y ahí me incluyo yo en eso. Yo creo que la falta de formación nos lleva a ser tibios. Okay. Sí, entonces yo siento que al no saber muchos comportamientos o muchas cosas que ocurren en el día a día y nosotros caemos en eso, realmente no sabemos que estamos cayendo probablemente en algo malo, en algo que no es del agrado de Dios. Sí, y me ha pasado muchas cosas que yo en algún momento de la vida yo creía que eran normales. Y yo decía, no, pero yo creo en Dios y yo con ser una buena persona estoy. Sí, pero no sabía que quizás por hacer ciertas cosas, y digamos que pongo un tema súper superficial, simplemente es como por no entrar ahorita, el caso del yoga. Si yo no sabía que por hacer yoga yo realmente estaba incurriendo en algo que no debía y rompiendo con el primer mandamiento sobre todo. Sí, ese tipo de cosas son detalles. Entonces siento que por esa falta de formación entramos en tibiezas. Entonces aquí lo que nosotros también queremos es hablar de frente y claro con esas cosas. Cosas que no se deben hacer. ¿Sí? Y a la gente le choca. A la gente le choca muchísimo eso. De entrada. Sí, de entrada, claro, porque no sé, ellos están acostumbrados a verlo como algo que no es tan malo y tratan de romantizar un poco el pecado, por así decirlo. Perfumarlo. Exacto, como echarle, como digo yo, echarle el petit pois a la cagada, ¿sí? Pero, y les duele. Y de pronto uno, por no querer entrar en un enfrentamiento, en un confrontamiento con alguna persona por un tema religioso donde quizás puedas perder esa amistad o alejarte de ese familiar, pues tú mejor no entras en ese duelo y ahí te vuelves frío. Cuando hay temas que tenemos que manejar de frente, ¿sí? Y las cosas son como tienen que ser. O sea, para mí en esto no hay escala de grises. Para mí en esto es o blanco o negro. Alejo me decía algo que es clave y es a Dios lo que más le molesta son los tibios, Sí. los que están en la mitad. ¿Cómo es eso? O sea, desarróllame bien esa idea. Dice, a los tibios los vomitaré. A mí, cuando yo empecé este camino, eso me llamó mucho la atención, porque dije, bueno, ok, soy tibio, y si tú estás dentro de este grupo, no es para entrar en pánico, hay diferentes maneras de acercarse a Dios para calentar un poco el espíritu. De hecho, hay que echarle carbón constantemente, ¿no? Y como la oración y ir a misa y mantener el espíritu vivo. Pipe, te lo voy a poner como un ejemplo. Digamos que yo estoy saliendo con una hembrita. Y entonces yo me esfuerzo y yo le digo, mira, vamos este sábado a tal restaurante, un restaurante de comida italiana, que me parece buenísimo. Y la hembrita, bueno, sí, vamos. Sí, lo que tú quieras. Bueno, sí. Bueno, está bien. No, lo que tú quieras está bien. No, dime, weón, uno a la tercera invitada la quiere mandar para la porra, weón. Sí. Es como, weón, ¿dónde está la actitud? ¿Dónde...? O por lo menos que me diga, no, odio la comida italiana, vamos a comer
comida criolla o bandeja paisa Decididos. sí, Sí, claro. pero siempre tomaba una posición porque es muy doloroso, es muy doloroso y es insoportable, diría yo, vivir con una persona así. Y lo mismo nos pasa con la fe. Ahora, la tibieza nos lleva a algo o un dolor más grande aún, que es la indiferencia, ¿no? Para mí personalmente, parte de la motivación de hacer este proyecto es con que una sola persona deje su indiferencia a Dios y le abra un espacio en su vida a Dios, no solo cuando la está pasando mal, ¿no? No solo para llamar al Dios bombero, sino que lo busquen de todo corazón. Ya se pagó cualquier cantidad de esfuerzo que hemos querido hacer, porque realmente si te quedas en el medio, no te va a ir tan bien, ¿sí? O sea, no vas a ir al cielo, y eso sí te lo digo de frente. No sé si vaya a ir al infierno, porque no puedo decir eso, aunque la palabra es clara, los vomitaré. Mm. Hay otro tema también con la tibieza. Y pongo un ejemplo con los amantes del fútbol. O sea, cuando tú eres hincha de un equipo, o sea, tú te pones la camiseta de tu equipo el día que juega y te la pones con orgullo. Claro. Y vas al estadio y, o sea, ¿y de qué equipo eres hincha? Y tú dices el equipo del cual eres hincha, pero lo dices con mucho orgullo, con mucha pasión, ¿sí? Pero hoy en día como que alguien que le digan, ¿y usted cree en Dios? Y se cohíben con el tema o, por ejemplo, si están cargando su rosario, primero no se lo ponen. O sea, ver un hombre con un rosario puesto es, o sea, es como si estuviéramos en vía de extinción. No, a mí me parece una chimba. A mí me parece brutal, A mí claro, me parece me que la parece gente se brutal. queda como... Sí, pero entonces mucha gente no se lo pone porque piensan de pronto que es como de abuelitas, ¿sí? Como, uy, no, esa vaina que, Dios, eso no está de moda, ¿sí? Como que no está de moda, nos avergüenza, o a veces si nosotros no queremos que nos vean, y pasa mucho, pasan enfrente de una iglesia y se dan una bendición chiquitica, ahí como, y voltean a ver si alguien los vio, ¿sí? Siempre es como con una vergüenza, pero la gente sabe que Dios es lo más importante de sus vidas, pero se avergüenzan. Y lo dice el Evangelio, y esta parte es súper clara. Dice, todo aquel que se avergüence de mí en esta generación pecadora y adúltera, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando llegue a las puertas del cielo. Entonces el mensaje es clarísimo. O sea, ¿yo cómo voy a sentir vergüenza? Primero es lo que yo más amo. Es como si yo sintiera vergüenza de caminar por la calle con mi mamá. No, es que no quiero que me vean con mi mamá. Sí, o sea, yo no puedo sentir vergüenza de lo que yo más amo. Y ojo, si yo llego a sentir vergüenza, uno paga las consecuencias, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que dejar de ser tibios en este tema. Porque no sé si has visto. Espérame un segundito. Si este video te inspira y te gusta, te invito a que te inscribas al canal y compartas este video con alguien que le pueda interesar. Sigamos. Que yo veo muchas personas que sí creen en Dios, ¿sí? Ok. Y digamos que reciben una bendición en sus vidas, algo bueno les pasó y publican en sus redes sociales, gracias Dios, ¿sí? Hashtag, el tiempo de Dios es perfecto. Bendecida, afortunada. Sí, Gracias Dios. cualquier bendición que haya recibido, listo, se lo agradecen a Dios. Entonces el tema es como que viene en esta dirección, ¿sí? De Dios hacia la persona. Pero ahora la pregunta es, ¿tú cómo estás devolviéndole eso a Dios? Y ahí es donde la formación juega un papel fundamental, porque la parte de la formación no es simplemente saberse los salmos o saberse todas las oraciones que toque hacer o saber cómo comportarse en misa, o sea, cosas desde lo sencillo como los mandamientos, y ahí es donde tú tienes un tema súper importante con el segundo mandamiento, ¿sí? Que es muy chévere, pero la gente no lo aplica. Sí, no lo aplica y O no lo tiene tan presente, ¿no? claro, eso es clave dentro de la formación, ¿sí? Entonces no sé si quieras ahí cómo contar sobre el tema que tienes tú con la caridad. No, a mí, es que yo le contaba a Pipe el otro día que una de las virtudes más importantes, porque al final entendí que es imitar la vida de Cristo en la tierra, es la caridad, ¿no? Jesús nos dice, no hay hombre más grande en el mundo que el que da la vida por sus amigos.
a mí eso me quedó un poco en la cabeza y me voló un poco. Y luego empecé a leer un poco más y me di cuenta que Jesús era muy enfático con este tuning que le hizo al primero o segundo mandamiento después, y es, después de amar a Dios sobre todas las cosas, no hay un mandamiento más grande que amar al prójimo como a sí mismo, ¿no? Y hoy en día yo veo a muchas personas concentradas en el yo. Es que yo soy una chimba, yo tengo el poder, por ejemplo, lo del yoga y todas estas cosas de nueva era, que lo encierran a uno y tú dices, tú tienes el poder dentro de ti, despiértalo porque, entonces pero despiértalo para embilletarte tú y llenarte de posesiones, alcanzar tus sueños, viajar y tal, y comprar Ferraris, casas, tal. Y puede que, como dicen muchas personas, el universo te lo da, marica. Y seguís con el mismo vacío, ¿no? No hay cosa que llene más el corazón que, que practicar el servicio, que Sí, nosotros uy, lo intentamos. sí, Ir a la calle, darle al más necesitado, darle tiempo a tu familia, cosas que realmente te cuesten un poquito. Y eso sí es un boost y un turbo al espíritu súper fuerte, porque te estás descentrando vos, o sea, lo que vos de pronto hoy llamas universo, deja de girar en torno tuyo y entendés que en línea de prioridades vos puedes estar en la tercera prioridad, primero Dios, segundo para el bien de todos los demás y tercero mío. Y cuando vos haces ese orden de cosas, pues cambian tus propósitos, cambia tu vida, cambia la manera en que ves la cosa y cambia todo. Entonces sí creo que la caridad como tal te da unas llaves especiales para entrar al cielo, así hayas sido supremamente pecador, que es la única virtud que tiene el poder de perdonar los pecados. Entonces, si a mí eso de pronto no me lo dicen de manera clara, yo hubiera podido seguir, ¿no? Retomando mi camino en pensando solo en mi vida corporativa, en hacer mucho dinero, que al final me va a llevar a un Smigol 2.0, que sí. lo van a ver en otra cápsula que yo hablo del Smigol. Entonces, y al final, y con un vacío de este tamaño, y al final, puta, que este vacío, una depresión, una ansiedad, ¿no? Sí, entonces, digamos que una crítica constructiva con la que nosotros queremos abrir esta sección dentro de Manuel es a que primero tenemos que dejar la tibieza. Las cosas hay que hablarlas de frente, las cosas claras como son, por más de que duelan, por más de que de pronto puedan afectar relaciones con otras personas. Quizás de pronto lo que yo esté diciendo acá, algún familiar mío se pueda haber afectado, pero... O un amigo, O un seguro. amigo, sí, seguro, eso va a pasar, pero siento que hay que dejar esos tonos grises cuando de Dios se trata y es importante que sí o sí tomemos partido. Exacto. Estamos en un momento súper crítico. Yo sé que puedes estar un poquito encerrado en tus problemas, tu rutina, tu trabajo, todo el mundo con los emails reventados, notificaciones por todo lado, pero estamos en un momento que yo creo que el Señor nos está haciendo un llamado muy fuerte, ¿no? A decir, bueno, ¿estás o no estás? El que no está conmigo desparrama, dice él de manera clara. Y lo asocio también mucho a un discurso, un discurso que daba Juan Pablo II, que le daba a los jóvenes, ¿no? Él trabajó mucho con los jóvenes, pero le decía, no tengas miedo de mirarlo a él. No tengas miedo de volver a él. Güey. No tengas miedo de ser el diferente del parche, porque la mayoría del mundo va para allá, güey. Y miren cómo está el mundo. O sea, la invitación acá es, vas a seguir a todo el mundo haciendo lo mismo, comparándote, teniendo la vida de los demás, anhelando la vida que tienen los demás en Instagram y en LinkedIn. Claro, en este caso es como seguir el Compararse, rebaño, es ir al abismo. vas con todo el combo para el abismo. Exacto. O vas a seguir de pronto esa voz interna que te dice, seguime, Jesús. En algún momento vos y yo la escuchamos en momentos distintos, en lugares totalmente distintos, circunstancias distintas. De pronto vos ya la has sentido y la invitación es que si el Señor te toca la puerta, abrísela. O sea, no tengas miedo. Ese señalamiento, Sí. ¿no? No, y hay un tema. A ver,
somos una religión, creo que somos a la religión a la que más palo le dan. O sea, más o menos es algo como nosotros, los católicos, contra el mundo. O sea, como que yo no veo entre ellos luchar, es todo contra nosotros, ¿sí? Si uno en noticias no escucha, no, que la iglesia, que los taoístas hicieron esto, que los budistas, Sí, inclusive los mismos cristianos, protestantes, evangélicos. Pero Pipe, yo te quiero decir una cosa, que a mí eso me confirma de que estoy en el lugar indicado. total, ¿Me no, entiendes? total, Como que todo claro, el mundo en contra. Yo sí me la olí y dije, yo no quiero ir a donde está yendo todo el mundo. claro, Tenía el vacío también, lo tuve feo. Que claro. no lo llenaba con plata, ni con trago, ni con viejas. Sí, sí, Entonces, sí, ok, entendí que este vacío es más espiritual que corporal o mental. sí. Am, pero dije, no puedo ir a hacer lo que está haciendo todo el mundo, porque es un reflejo de cómo está el mundo. Y si nos da mucho palo, para mí es una buena, es Claro, una buena señal. yo veía una vez un video en Instagram de un sacerdote que decía el caso de los satánicos. Ajá. ¿Por qué los satánicos no van en búsqueda como de otras religiones, porque ellos van detrás del cuerpo de Cristo, de esa hostia consagrada? Porque ellos le ven el valor. Entonces, por eso también a mí me duele mucho que el católico sea tibio. O sea, en muchos casos no le damos el valor a la hostia consagrada que requiere, como si se lo dan los satánicos. O sea, para ellos es una hostia consagrada y les pagan por esa vaina. Y muchos de Porque nosotros, ellos saben quién está ahí. porque ellos, claro, exactamente, ellos entienden quién está ahí. Y muchos de nosotros ni siquiera o dejamos de ir a misa porque, no sé, ya no nos importa. Pero, y sí decimos como, yo sí creo en Dios, pero creo en Pero Jesús. la pregunta acá es, devolvámonos máquina del tiempo, ¿no? O sea, nosotros, ¿por qué estábamos en eso? Entonces yo ahora te escuchaba hablar y que mencionabas lo del equipo de fútbol, pensé que iba a decir lo de los pechifríos. Bueno, eso es un término que más, o sea, por no decir tibios, o sea, por no decir pechifríos, estoy diciendo tibios, pero en el argot futbolístico sería que somos pechifríos. Ese típico hincha clasiquero que solo va en las buenas, eso es lo que siento que Que somos vale los esta vez en la católicos. final. Sí, en la final. Es decir, en este caso, solo buscamos a Dios cuando necesitamos algo. Exacto. Ese es el pechifrío clasiquero que siento que somos la mayoría de los católicos y que no puede ser así. Esta vaina es en las buenas y en las malas. Pero te quiero decir un tema y es, hacemos maquinita del tiempo. Yo diría que hace unos 14, 13 años yo vivía por fuera. Lo tenía todo, Pipe. Estaba estudiando, becado, viejas, viajes, cerveza, la cerveza más barata de Europa, en Alemania. O sea, era un paraíso, ¿no? Entre comillas. Ah, pero a mí mi mamá, por ejemplo, me decía, mi hijo, entré a una iglesia, dile gracias a Dios. Y yo le decía, pero es que yo he escuchado que, y con esto quiero ir al siguiente punto, yo he escuchado que uno no tiene que ir a una iglesia, un ladrillo, ¿no? Uno a Dios lo encuentra debajo de una roca o debajo de la cama, no sé, en el interior de su cuarto. No, pero entre, rece un Padre Nuestro, cosa que ya se me había olvidado en ese momento, el Padre Nuestro. Entrate a una iglesia, dale gracias. Pero yo les quiero decir hoy con certeza que yo nunca hice ese Padre Nuestro, nunca le di gracias, porque yo lo que realmente en ese momento tenía en el corazón era, en este momento la estoy pasando también, que no hay tiempo para Dios. Además, qué pereza, güey. Qué pereza que Dios se me meta en este momento al parche, porque el lunes estoy con una, el martes con otra, Mm, estoy borracho, sí. estoy yo no sé qué. Entonces, ahorita Dios no hay tiempo para Dios. Hay tiempo es para producir, para pagarla rico, bueno, etcétera. Pero esas cosas normalmente tienen un fin, o deberían tener un fin, si es la gracia de Él. Ahí es que viene un poco el llamado. Entonces, tienen un poco el fin y ¡pum! Y que cuando se acaban siente uno el vacío, todas estas cosas efímeras, ¿no? Esta torre de Babel que se cae o este castillo de arena en el que uno vivía se cae y queda uno solo, otra vez lleno de esas miserias. Entonces,
ahí sí saque el celular del nochero, otra vez 911, llamada al cielo. Dios bombero, contéstame porque no tengo ni idea qué voy a hacer con mi vida. Contéstame porque estoy desempleado. Contéstame porque tengo esta enfermedad. Contéstame. Y uno es tan cara dura que él en su humildad y en su amor viene y lo ayuda a uno. Y uno le paga como el leproso, ¿no? Como decía el Evangelio, que él sanó 10 leprosos y solo uno se volvió a darle las gracias. Uf, muy bueno. Es duro, Sí, claro. y más explícito al ser una enfermedad tan dura y tan denigrante en su época como la lepra. Pero es que así somos, weón. Somos como los leprosos, weón, Sí, de acuerdo. del Evangelio. Ahí arranca un poquito mi caminar, después de una crisis, de pronto más adelante las cuento, pero lo que quiero decir es que lo que había en mi corazón era soberbia y orgullo. Ahorita no hay tiempo de Dios, todo está perfecto, pero te quitan A mí esta me ha torre pasado. de arena Sí, y ahí sí, ay, papá. Y normalmente vuelve uno a donde el papá y deja pedir plata para sí, de volverse a acuerdo. irse de fiesta. Entonces, pero sé que Dios es infinitamente misericordioso y algún día hablaremos de la parábola del Padre Misericordioso que siempre lo espera a uno. Pero ese tiempo también empieza, no, yo siento Sí, sí, el claro. clic-clac y es como vuelve. Pero por ejemplo pasa con algunas personas con las que no sé si yo he hablado o he escuchado que triunfan en la vida y uno les dice, uf, agradezcale a Dios por todos los logros que ha tenido. Y ellos dicen, porque a Dios, si yo he sido el que me he matado estudiando, me he matado trabajando para conseguir todas estas cosas, Dios en qué momento ha estado, ¿sí? Entonces eso pasa muchísimo y simplemente cuando llega la montaña rusa al momento de bajar, cuando están bien abajo, ahí sí entonces el 911 que tú decías, ¿sí? Pero hay un tema con esto, es decir, yo creo que quienes ya optaron por no creer en Dios, como que ya, van ahí, van por su Pero tomar una sendero. decisión. Lo Sí, importante es que la hayan tomado bien informados y que la única fuente de decir yo no creo en Dios porque en la Iglesia Católica pasa muchas cosas, tu única fuente no puede ser ni RCN ni Caracol. sí, O sea, eso no pasa un puedes ser montón. tan irresponsable en la vida de tomar una decisión tan importante de manera muy light. Sí, sí, Pero si ese. la tomaste, Sí, ya, listo, respetado. y te fuiste por Claro, ahí. Digamos que aquí claro. lo que nosotros sí queremos enfocarnos mucho es en aquellos que ya creen, pero que son tibios y que a veces tienen un montón de preguntas que lo que les hace falta es formación realmente para tener como un poco más de fuerza como en esa razón para no estar más ligado a Dios. O de Entonces, pronto basta con un encender el fósforo o un pellizquito para decir, oiga, sí. sí, pasa. Solo que a veces siento que cuando yo le pregunto a algunos amigos como, venga, ¿usted por qué no va a misa? Hay una respuesta que la da el 100% de las personas. No, es que yo no creo en la iglesia. Ok, vamos, digamos que uno dice, uf, puede ser un fundamento profundo. ¿Y por qué no cree en la iglesia? No, por todos los escándalos de los sacerdotes. Que vi en RCN. Que viene, o sea, típico, creo que es Ujú. la respuesta que da el 100%, ¿sí? Pero entonces uno les dice, ¿pero usted entiende a qué se va una misa? No, no tengo ni idea. Escuché a un ¿Sí? padre. Sí, entonces relacionan Escuché al absolutamente padre. todo con el sacerdote, que muy seguramente tuvo un Ujú. escándalo, y uno es como, a ver, no. Esa no es la razón por la que uno va a misa. Es más, el sacerdote pues pasa a un segundo plano real, o debería pasar realmente a un segundo plano en el momento que en el que uno va a misa. O sea, uno va a su encuentro con Jesús, a recibir el cuerpo de Él. Entonces como que la gente o tiene dos opciones, o abre su corazón a entender lo que uno le está tratando de enseñar, o como la mayoría, son súper cerrados, que dicen, no, se quedan con el escándalo y no quieren formarse realmente. Y ese es nuestro problema.
No Ahora, querer. nuestra intención no es negar los escándalos que puede haber en la iglesia. De acuerdo. A mí cuando un amigo me ha tratado de llevar a esa conversación, yo abierto. Y si no tengo la respuesta, pues, bueno, déjame yo investigo. Uno debe tener la humildad de decir, yo investigo y te doy la respuesta, ¿no? Así es. Yo creo, Pipe, después de muchos años, que la iglesia es perfecta. O sea, la iglesia realmente, y puedo dar fe que Jesús está ahí, en la Eucaristía, en el Sagrario. Dirigida por personas que son imperfectas. Entonces, hay veces creemos que los sacerdotes o los que lideran la iglesia son extraterrestres o Claro, son seres divinos. todos seres divinos que nunca pecan o no cometen errores, y bueno, o que no son tentados por el enemigo. Algún día profundizaremos en esto. Tema importante. Ajá, y que el enemigo sabe que si se baja un sacerdote, se baja ahí por default, por ahí unas 1000 o 2000 almas, las logra separar de Dios. Bueno, pero el punto es que siempre les doy este ejemplo y es, son las 3 de la mañana en tu casa. ¿Sí o no? Voy a escuchar un ruido en la puerta. Uno dice, bueno, listo. Pum, o se rompió una ventana. Se metió un man a tu casa. ¿Vos llamas o no llamas a la policía? Claro. Marica, yo la llamo. Sí, de una. Bueno, de una. Listo. Hay escándalos todo el día de la policía. Que el general tal, que este tal, que este era asociado con los narcos, que este era corrupto, que no sé qué. Pero o sea, yo no puedo decir en ningún momento que porque cogieron en Valledupar o en Cartagena a un coronel haciendo cosas malas, ¿sí? Voy a dejar de tener la opción de llamar a la policía para que en ese momento me salve la vida, Claro. ¿sí? Entonces somos súper duros a la hora de juzgar. A la hora de juzgar a nuestros sacerdotes. Que de hecho, los que entran en escándalo, y sí se lo quiero decir a la gente, es menos del 1%, mucho menos del 1%. Una cantidad de sacerdotes santos que uno cuando decide conocer un poco la iglesia y decide darle una oportunidad, bueno, vamos a ver qué es lo que estos manes dicen o cómo es esto, y se toma esa decisión tan en serio de realmente vale la pena creer en Dios o no. Encontrar sacerdotes santos, que de hecho tenemos a sacerdotes muy amigos como muy santos, otros de pronto no tanto y lo entendemos desde su humanidad, y nuestro rol ya dentro de este camino es apoyarlos, Sí, ¿no? a mí me ha pasado algo y lo confieso aquí súper abiertamente. Y estoy seguro que mucha gente también ha caído en eso. Y es, no, yo no voy a esa parroquia porque la homilía de ese sacerdote no me gusta. No, porque es Porque, viejito porque es viejito y me y habla aburre aburridor, y sí, me sí. duermo mientras habla. Y yo caí en eso. Yo caí en eso y yo dije, no, yo ya no vuelvo a ir a esta parroquia a tal hora porque a esa hora está ese señor que, uy, qué pereza. ¿Sí? A medida que me he ido formando sobre lo que realmente ocurre en la Eucaristía, he aprendido a verla de otra manera, con otros ojos, y me la disfruto. Y la homilía, sí, siento que es importante, pero la homilía realmente es un segundo plano de lo que debería La importar. homilía, para los que no saben de pronto, es la interpretación del evangelio por parte del sacerdote. Es la primera parte de la misa. Sí, Ajá. ajá, que es cuando se pone a hablar. Ujú. Entonces, pues cada sacerdote tiene su forma de dar la homilía de forma diferente, ¿sí? Ya después en lo que te decía que me he ido formando sobre lo que ocurre en la Eucaristía y he aprendido a disfrutarla. Sí le pongo atención a la homilía, pero ahora le pongo mucha más atención a las lecturas, ¿sí? Que es donde realmente uno debería enfocarse mucho más porque es donde uno realmente conoce quién fue Jesús, ¿sí? Y cómo era su forma de pensar. Es que ese es un punto bacanísimo que estás dando y es parte de nuestro propósito con el programa es, yo parte de de mi hipótesis es que yo creo que la gente hoy no conoce a Jesús, no saben quién fue. Vos de una le preguntás, al que me preguntó esto, ¿no? Al amigo, yo le digo, ¿vos conocés a Jesús? Y te respondo, no, es que la iglesia católica es que ya. Cálmese, me está escuchando, porque a veces no escuchan, ¿no? Sí, Dicen, bueno, ok, bien.
O está el que me dice, no, es que yo vi en History Channel que el Evangelio apócrifo, que también que por allá que Jesús tuvo hijos y estuvo con María Magdalena. Bueno, bien, podemos hablar de eso, pero primero hablemos de lo más importante, del Evangelio. ¿Vos has leído el Evangelio? No. Entonces hay ciertas incoherencias muy fuertes también, eh, que al final no entiendo bien qué los anima a conocer todos esos rumores así, ¿no? Como de que si Jesús tuvo familia o no, que pueden haber mil. Al final no sé qué los llevan a interesarse por todas estas cosas cuando al final no conocen a Jesús y Jesús está en el Evangelio. Ahora, yo te pregunto una cosa, y yo ahí sí los jodo a mis amigos también, a mis familias, y les digo, yo sí, hay que hacerles preguntas, weón, también Sí, para joderlos. claro. Entonces, yo les digo, bueno, contame, ok, entiendo tus críticas o tu punto de vista de la iglesia, lo podemos seguir discutiendo, pero a mí lo que más me interesa en este momento es si vos conoces o no conoces a Jesús. Entonces, decime una o tres cosas del Evangelio que te hayan gustado, de la vida de Jesús, que te gusta. Porque es que no he podido encontrar, y si ustedes están ahí viendo y lo quieren comentar, coméntenlo, pero no he encontrado la primera persona que me hable mal de Jesús. No puede, ¿verdad? Sí, Que no lo conocen es distinto, entonces la mayoría no responden la pregunta. sí, Ni sí, una sí. cosa, de pronto. No, sí, que sufrió. O más aún, que este sí me toca como cogerlo de la cintura un poquito, apretarle el cinturón. Y me dice, no, claro, fue un gran maestro, ¿no? Como Buda y como, bueno, no sé, güey, cuántos maestros habrán venido por el mundo. Entonces yo le dije, ¿qué? ¿Cómo así que fue un gran maestro? Güey? Sí, sí, sí. Y fue súper bueno y yo a Jesús lo amo, pero listo, bueno. Voy a dar next al tema, ¿no? Porque si es importante que conozcas que Jesús está bajo el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesús es hombre y es Dios, que Jesús vino a la tierra, y perdón que me tome este segundo, como representación de Dios. O sea, porque muchas de las preguntas también es, bueno, pero realmente, cómo es Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Sin duda, man. Sí, sí, sí. Es la máxima representación, es la encarnación. Por eso es que los católicos a veces decimos, y está en la Biblia, el verbo encarnado, ¿no? Que el verbo lo que significa en ese contexto el verbo es la revelación de Dios, es Dios, Dios es el verbo. Y se encarnó para que le pudieran entender porque no le estaban entendiendo mucho. Sí, En sí, sí, esa de época acuerdo. como que se habían ido para otro lado, los corazones se habían endurecido full, y entonces dijo, no, estos muchachos no, se fueron por otro lado, no me pillaron el tema, entonces me voy a encarnar y les voy a mostrar el amor más grande que hay. Entonces conocí a Jesús, güey, Eso es clave. y la gente no lo conoce. Güey. Mm. Nadie puede decir más de una, dos, tres cosas de Jesús. Y Jesús no fue un maestro, güey. Y tampoco fue un profeta, güey. Sí. Era la encarnación del Hijo de Dios. O déjanos acá en los comentarios um, si Buda hizo la cantidad de milagros que hizo Jesús, si resucitó muertos. Y si él mismo resucitó al tercer día, güey, la resurrección, Mm. que es parte de nuestro credo, ¿no? Entonces ya se vuelve un tema y es de que la gente no lo conoce a él. Nuestra invitación con todo esto es a formar católicos de verdad, católicos de corazón, que estén con Dios. ¿Sí? Aquí vamos a tomar partido. Aquí no es un tema de grises, de si estoy con Dios, pero pues me gustaría hacer ciertas cosas o sigo haciendo ciertas cosas que poco a poco iremos hablando que no son de su agrado. Y eso hay que dejarlo súper claro. Hay muchas cosas que la gente está normalizando, pero no se debe hacer así. Y quizás nosotros por querer agradar a todo el mundo, entonces tratamos como de no entrar en ese enfrentamiento. Pero aquí es hablando claro y las cosas como son. Si van a estar con Dios, las cosas se tienen que hacer al derecho. Y eso es lo que venimos a hablar nosotros acá. Brother, yo creo que hoy el llamado es
a que la gente no siga todo el camino o el mismo camino que sigue hoy todo el mundo, que despierte un poco de esa tibieza, porque es que al final, ¿quién admira a un tibio? Nadie admira a un tibio al final. A la gente realmente lo que admira es la gente que tiene la valentía de hacer las cosas de manera diferente, que hoy por hoy es seguir a Jesús. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios qué te pareció y de qué otros temas te gustaría que habláramos. Dios te bendiga.